Regional, ¿no? ¿Ya te están escuchando? Hola chat, saludos a todos. En esta ocasión les envío un abrazo desde Loja. He decidido iniciar el recorrido de campaña desde la ciudad de Loja. Ayer lo lanzamos en el centro político del país, que es Quito, y hoy día en un compromiso que adquirí hace poco tiempo atrás con la candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja, por la Revolución Ciudadana, Verónica Íñiguez. Yo le dije, Vero, voy a iniciar la campaña en Loja y aquí estoy. Hoy vine desde Quito, vine en el vuelo de Aeroregional, que creo que es el único vuelo que viene a Loja. Por cierto, yo tenía una experiencia sobre los vuelos en general a Loja, terroríficos, terroríficos. El último vuelo que lo hice hace varios años atrás, que lo hice con mi hija Paula. Venimos en un vuelo, no sé cuál sería la empresa en ese momento, pero fue un vuelo que en un momento determinado se movía como que ese avión se iba a caer. Recuerdo que la Paulita tuvo terror y me agarró de la mano y ella ya estaba preparada para la desaparición física nuestra. Entonces me quedé grabado con eso. Eso fue hace varios años atrás, por lo menos, ¿qué será? Unos 5 o 6 años atrás. Y me quedé yo grabado con esa idea del vuelo a Loja. Luego había regresado a Loja, pero por tierra desde Cuenca. Y en esta ocasión venía con ese temor de que en un momento determinado ese avión se iba a mover horrorosamente y que iba a pasar lo mismo que la vez anterior, pero no. Déjenme decirles que fue un vuelo precioso, el momento que entra por el encañonado donde se ven las montañas y todo ese paisaje hermoso que esperaba yo el movimiento, nada que ver, fue un vuelo excelente, aterrizó perfecto a tiempo en el aeropuerto en Loja y todos contentos. Bueno, aquí tengo una primera reacción de Kiko Miraflores que dice: saludos Diego, me permito la sugerencia de evitar la analogía del administrador del Estado como administrador de una familia. El administrador del Estado está más cerca de ser una suerte de administrador de condominio, dado que tiene que gestionar intereses contrapuestos. Buen punto, Cuco Miraflores, está perfecto. No sé en qué contexto diría yo lo de la familia, pero quizás siempre hablo yo de que incluso en el seno familiar, que es el seno de relaciones de otro estilo, ¿no? Que son de amor, que son de cariño, de afecto, de ternura, incluso ahí suelen haber conflictos y que ahí incluso hay que saberlo superar. Pero sí, efectivamente, la analogía es más con el administrador de un condominio, donde hay intereses contrapuestos, efectivamente. Bueno, hasta seguir con las reacciones del chat, les sigo contando, llegamos a lo y a la salida del puerto ya estaba un gran conglomerado cariñoso, afectuoso de militantes, simpatizantes, tanto de la Revolución Ciudadana como de Reto, porque aquí también hay que señalar, ¿no? Que la única alianza que se inscribió en el Consejo Nacional Electoral fue la alianza entre Reto y la Revolución Ciudadana. Entonces, a la salida del aeropuerto estaba un gran conglomerado, con banderas, con mucho cariño, con mucho afecto, tomándonos fotos, selfies por ahí, con la militancia tanto de la Revolución Ciudadana como de Reto. Entonces, ahí a primera salida del aeropuerto estaba Verónica Íñiguez y yo le dije, Vero, te dije que venía y aquí estoy. Y estaba también el candidato por Reto, que es la otra lista, ¿no? Que es Jonathan Quesada, que estaban también ahí en el aeropuerto. Acá tengo a T Mesa 1962. Un saludo desde Guayaquil, compañero vicepresidente. Ya me dice, espérate un ratito, Tito, ganemos las elecciones, que seguramente lo vamos a hacer si seguimos con este esfuerzo, ¿no? Con este compromiso. Y bueno, ahí sí nos pondremos ya lo que el pueblo ecuatoriano nos entregue como mandato. Acá otra, 1964, Mario, saludos Diego desde Ibarra, qué lindo Ibarra. Estoy en el otro lado, estoy en Loja, en la frontera con el Perú, que por cierto tiene un clima, incluso te diría que más templadito que el de Ibarra.
Es un clima súper agradable. Bueno, Loja es una ciudad preciosa, por donde le veas, es una ciudad en todo sentido, rodeada de una naturaleza muy bella. Incluso cerca de aquí está el proyecto eléctrico Villonaco, que por cierto los lojanos tienen en el chat para que ustedes opinen. Ellos dicen, en Villonaco estamos produciendo más energía eléctrica de la que consume el ojo, pero como está conectado al sistema nacional interconectado, a pesar de que producimos más de lo que consume durante este periodo de apagones y de oscuridad a los que nos ha sometido Novoa, también aquí tuvimos cortes, dicen ellos, siendo que Loja produce más electricidad de lo que utiliza. Claro, ahí la respuesta es, en este tipo de proyectos no solamente hay que fijarse en el consumo regional o local, ¿no? Sino en el consumo nacional, porque aquí hay también un conjunto de externalidades que a veces son obviamente positivas cuando tú no tienes toda la capacidad de insumir, digamos, de consumir toda esa energía, tú la pones en el sistema nacional interconectado y lo repartes a lo largo del país, pero aquí había la queja de que siendo productores tuvieron problemas también en la dotación de energía eléctrica durante este periodo de los apagones que esperemos que no vuelva, pero que hay el temor de que puede volver. Aquí Mateo 040920 me pone, hola estimado Diego, me alegra que puedas aportar con tu conocimiento, experiencia y entusiasmo. Te saludo desde Manta. Un saludo también para Manta, esa querida tierra manabita. Ojalá pronto podamos estar por ahí. Por ahora estoy concentrado en la campaña acá en la Sierra Sur, ¿no? Mañana estaremos en Cuenca también y en la noche estaremos en Cuenca, porque en la mañana básicamente el objetivo es seguir con esta idea, ¿no? Mi idea de campaña es, por un lado, escuchar mucho a la gente, qué propone, qué ideas tiene, qué demandas tiene, qué soluciones plantea. A veces salen soluciones espectaculares desde la gente. Y por otro lado, también trasladar la propuesta. Nuestra propuesta es propositiva, es una propuesta de futuro, es una propuesta de esperanza. Estamos haciendo al máximo posible a un lado lo que ha sido la lógica de una política tradicional, ¿no? Que es la política de un enfrentamiento sin argumentos. Porque un enfrentamiento con argumentos es el debate político, es la polis, ¿no? En la cual te confrontas con argumentos, con ideas diferentes, pero bueno, sostenidas. Pero otra cosa es esa politiquería en la cual tú calumnias, denostas, donde tienes gente que se presta. Siempre hay ese tipo de gente que se presta a calumniar, a hacer aseveraciones sin sustento, pero nosotros queremos alejarnos de esa política y más bien plantear soluciones y resultados para que superemos esta visión desde el fraccionamiento y el odio. Aquí hay de Sofía B1925. Me pone, hola Diego, ¿han pensado en alguna estrategia para combatir las mentiras que tanto daño han hecho en las elecciones pasadas y han empezado nuevamente a filtrarse como la salida de la dolarización? Mira, la única forma de enfrentar a la mentira es diciendo la verdad que está acompañada con hechos. Pongo un ejemplo. Nosotros participamos de las conversaciones de la unidad donde estuvieron varios partidos de la izquierda y la centroizquierda, pero al final del día el único movimiento que inscribió una alianza de unidad fue la Revolución Ciudadana con Retos. O sea, no solo palabras, sino hechos, hechos que acompañan a las palabras. Entonces, a las mentiras las combatimos con propuestas, con sentido común, ¿no? Por decirte, esto que andan diciendo, que vamos a desdolarizar. Con claridad les digo a todos, en el año 2009, el presidente Rafael Correa me convocó a ser ministro coordinador de política económica. En realidad fue a finales del 2008. En ese año el mundo entero había pasado por un proceso extremadamente duro en términos de la crisis económica y financiera que significó la llamada crisis de las hipotecas entre el 2007 y el 2008 en los Estados Unidos. Hubo una caída tan drástica que a juicio de algunos analistas económicos de esa época decían
que era comparable la caída del capitalismo financiero de esos días con lo que fue la caída del socialismo y el muro de Berlín a finales de los años 80. O sea, fue una suerte de colapso del sistema de financiarización, de globalización financiera capitalista. Y al Ecuador, por supuesto, le golpeó el coletazo de esa ola de caída de la economía mundial. Y entonces el precio del barril del petróleo, por ejemplo, que había subido a $114 por barril en junio, julio del 2008, bajó a $19 por barril en algunos días de diciembre del 2008. Había un peligro, un riesgo inminente contra la dolarización, porque si te dejan de entrar divisas, porque no hay exportaciones, ni exportaciones petroleras, ni exportaciones privadas. Hubo caída de la remesa de nuestros hermanos de migrantes, que durante muchos años los migrantes han sostenido la dolarización. Es la paradoja ya total, ¿no? La dolarización siendo sostenida por los pobres del Ecuador que salen refugiados económicos. Pero bueno, en ese año me tocó a mí enfrentar ese grave proceso. ¿Y qué pasó? Defendimos la dolarización, sostuvimos la dolarización, fortalecimos la dolarización, hechos y no palabras, y logramos salir bien librados de toda esa crisis, incluso sin subir gasolinas, sin subir impuestos, ni el IVA, ni el impuesto a la renta, sin perjudicarle a la familia ecuatoriana. Entonces, hechos y no palabras son nuestra mejor vacuna contra las mentiras donde se propaga estas locuras como que queremos desdolarizar. Acá Darwin Rueda nos plantea, saludos de nuevo. Habrá propuestas sobre los bitcoins y otras criptomonedas. En eso somos muy cuidadosos, muy cuidadosos. Los que conocen este tema de las criptomonedas y el bitcoin saben que es una moneda, entre comillas, desregularizada completamente, no hay regulación. O sea, su valor es un valor que proviene de los elementos especulativos con los que se mueve este tipo de monedas en esquemas de blockchain, ¿no? Donde se asienta esto es en el movimiento de confianzas que suben y bajan abajo, suben y bajan en el mercado, ¿no? Y que sirven para hacer transacciones entre privados sin ninguna regulación con las consecuentes alzas de valor en un momento determinado. Entonces, si compras bitcoins cuando está bajo y lo vendes cuando está alto, ahí tuviste una ganancia, pero te puede pasar lo contrario, que esperabas que suba mucho el precio del Bitcoin y cae enormemente y tienes ahí una pérdida. Esto lo mantenemos con mucho, digamos, cuidado, ¿no? No tenemos ningún planteamiento de ir hacia una masiva instalación, porque además no se necesita, esto es descentralizado, de este tipo de monedas. Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando hace un momento, decía yo que llegamos acá a Loja, estuvimos en este primer encuentro con los militantes, simpatizantes, tanto de la Revolución Ciudadana como de Reto, y luego subimos desde Catamayo, porque ustedes saben, el aeropuerto, la toma de Loja, no está en la ciudad de Loja, está en otro cantón, está en Catamayo. Algo me dice Darwin otra vez, dice, gracias a Rafael Correa, Ecuador se presenta en el mapa como uno de los países de Latinoamérica que no le ha afectado la crisis económica del 2008. Así es, efectivamente. En ese año logramos mantener todo el equilibrio económico, el equilibrio productivo en condiciones muy difíciles, muy difíciles. Ahí no hubo otra vez suerte, ahí hubo política económica, una política económica adecuada que permitió que la gente no vea perder su valor del trabajo, del ingreso, en medio de una crisis. Sí, sí. ¿Cuándo va Luisa? Ah, acá me pregunta Kid, Kid Carlón. Me pregunta, ¿cuándo va Luisa? Ah, mira, vamos a planear. Ahora estamos en recorridos diferentes. Ella tenía un recorrido hacia el norte del país y hacia el sur del país, pero seguramente pronto vamos a concluir y le voy a plantear esta idea de estar juntos en el feeling, es saber con antecedentes. Aquí, Gonzalo dice otra cosa, señores de la producción, apoyen a Diego a que puedan leer todos los mensajes. La producción, vayan apoyando. Sí.
Ani Puerco 69666, invite a Luisa, sí, ya lo digo, le vamos a invitar a Luisa y seguramente va a aceptar, ¿no? Dale un poquito de tiempo, que yo sé que está muy presionada y ahí le invitaré públicamente por aquí, por el chat mismo, ¿no? Entonces, Hay que explicar a los jóvenes los contrastes entre lo que es la EBC y lo que es ADN. Ese debe ser uno de los puntales de la campaña, el contraste. Sí, bueno, sí, tienes razón, hay que explicar, pero hay cosas que se explican solas. Vamos a explicar, pero vamos con las cosas del sentido común. A ver, un presidente como Daniel Noboa, que por no seguir el plan maestro de electricidad, nos condena a los ecuatorianos a tener aquí en Loja han tenido hasta 18 horas de corte, me lo decían hace un momento. ¿Qué es? Es un presidente absolutamente incapaz, versus un presidente como Rafael Correa, que en el año 2009 tuvo cortes, pero en 45 días se resolvieron los cortes, no volvió a haber, y es más, logramos tener autonomía energética y hasta exportamos electricidad. Es un contraste clarísimo. Otro, en este momento, en el gobierno de Novoa, tenemos niveles de inseguridad brutales. 50 homicidios por cada 100.000 habitantes versus 5 homicidios que teníamos en el 2017. Contraste clarísimo. Hoy día no puedes salir a la calle, no puedes ir a tomarte un café, un helado, no puedes hacer ejercicio, no puedes ir en bicicleta porque hasta te roban la bicicleta. Versus un país en el cual siempre ha habido delincuencia, eso no se va a decir que no, pero no a estos niveles, pues, no a unos niveles en los que se vuelve invivible la situación. Aquí N0 José 96. ¿Y cuándo vamos a verle a Luisa en este stream? Pronto, pronto. Como decía hace un momento, respetémosle que está en un recorrido complicado, pero vamos a confluir y la vamos a tener en este espacio, ¿no? A ver, para la gente que está conectada, ¿cuántos cantones tiene Loja y cuáles son? Sin ver el Google. ¿A quién me dice? ¿Cuántos cantones tiene Loja y cuáles son? Rapidito, a ver, les quiero leer. Sin ver el Google. está en el chat. Aquí vamos a hacer una encuesta en el chat, me dice producción. Pero claro, la idea es que lo digan rapidito sin que estén viendo ahí el Google, ¿no? Bueno, cuando subimos desde Catamayo a Loja, la primera acción que teníamos era un encuentro con un amplio sector de personas que provienen de distintos colectivos que no son ni de Reto ni de la Revolución Ciudadana. Gente que viene a título personal, que representa a organizaciones sociales, de jóvenes, hubo muchos jóvenes, lo cual me encantó, con preguntas muy puntillosas, de esas preguntas que hacen los jóvenes, incisivas, de esas difíciles de responder, ¿no? Pero muy interesante porque ahí veo, por ejemplo, con claridad que hay, muy bien, Carly Lohan, 16 cantones, ya viste en internet, espero que no. Ay, efectivamente, Loja tiene 16 cantones. Les decía, hubo bastantes jóvenes con preguntas muy de esas puntillosas, de esas preguntas que obligan a pensar, y ahí me doy cuenta claramente que es absolutamente falso de que los jóvenes están perdidos en el tiempo y en el espacio. No, ellos tienen otros códigos, otros lenguajes, pero están muy claros en lo que quieren, que por ejemplo, ellos son muy afectos a sobre qué se va a hacer con los temas ambientales. Muy detallistas, incluso en concreto, cómo van a manejar temas ambientales en cuanto a la minería, en cuanto al petróleo, cómo se está planteando una transición de una economía basada en recursos naturales a una economía basada en el conocimiento, ¿no? Cosas de ese estilo. Y jóvenes que se preparan. Estuvo ahí un joven con una pregunta muy importante, Raúl, era su nombre, me lo recuerdo, que está estudiando fuera del país, lastimosamente, porque él considera, como muchos jóvenes, que aquí no tiene oportunidades, ¿no? Y él está estudiando ingeniería eléctrica y para él es una tristeza, nos lo decía hoy día, tener que estudiar fuera de su país cuando piensa que podría aquí hacerlo
sin ningún problema, pero que hoy no es posible porque la universidad está muy disminuida, porque acá no hay oportunidades futuras, etcétera, y ha tenido que irse fuera del país. Ahí Bergosen te pone una pregunta interesante. ¿Quién? Bergosen. Aquí dice Don Nasa, María Belén Bernal, Rubén. ¿Alguien de los conectados ha notado la gravedad del asunto de las fuerzas del orden metidas en demasiados casos oscuros? Es una buena pregunta para el chat. ¿Alguien, otra vez les repito, alguien de los conectados ha notado la gravedad del asunto de las fuerzas del orden metidas en demasiados casos oscuros? Y acá reseña, ¿no? Don Nasa, María Belén Bernal, Rubén Cherres, el tema de los 4 niños de Guayaquil. Vean, este tema para mí me superó como persona. O sea, el tema de los 4 niños, les digo, realmente es más allá de cualquier tipo de postura política y de oposición. Ya no sé si lo he dicho aquí porque lo digo en varios espacios, pero ese asunto me ha golpeado muy en lo profundo. Ha tocado cuerdas de sensibilidad personal y creo que de muchas otras personas, porque no puede ser aceptable un país donde no haya la responsabilidad del cuidado de nuestros niños. Yo le decía en algún tuit a Novoa, le decía, Novoa, te hemos perdonado mucho, te hemos perdonado los apagones, la migración, la falta de empleo, te hemos perdonado mucho, pero no te vamos a perdonar el asesinato de 4 niños en la ciudad de Guayaquil. Y asesinados por pobres, probablemente por afroecuatorianos, con una muestra de desprecio a la vida e incluso de racismo. Y el responsable político de esto se llama Daniel Noboa. Y sí, efectivamente, sí se ha notado este tipo de vicios, de oscuros episodios, como tú lo dices, Barposén, ¿no? Y obviamente una propuesta nuestra de gobierno básica es tener otra vez unas fuerzas del orden que sean llamadas a cumplir lo que deben cumplir, que es la protección de los ciudadanos. Bueno, siguiendo con lo que les comentaba hace un momento, tuvimos el encuentro con todo este amplísimo grupo de personas que no son ni de la Revolución Ciudadana ni del resto de gente que venía de distintas organizaciones y con estas preguntas bien interesantes de los jóvenes. Una pregunta le quiero poner aquí al chat a consideración porque es una de las que más me gusta. Es de un joven, el profesor universitario, que él decía que el problema de la educación en el Ecuador no es solamente la falta de recursos. O sea, no es que solamente en los últimos gobiernos se le ha dado menos recursos a las universidades, a los colegios, a las escuelas, a los institutos técnicos, sino que además de que les ha dado pocos recursos en los últimos gobiernos, en los presupuestos, tenemos otros problemas más estructurales que superan el ámbito solamente de acción. No hay capacitación adecuada de profesores a todos los niveles, no hay material pedagógico y sistemas pedagógicos que se que estén a la altura de los nuevos tiempos, que seguimos teniendo unos esquemas de evaluación de los estudiantes y de exigencias que ya no son compatibles con los tiempos, decía este joven profesor universitario acá, decía que los sistemas de aprendizaje, ¿no? Y de enseñanza-aprendizaje están absolutamente caducos, ¿no? Que incluso las carreras que hoy existen ya no están estando a tono con lo que se requiere y con lo que quiere la gente, con lo que quieren los jóvenes. Y planteábamos ahí en la discusión que sería muy interesante entrar en un proceso de algo que podría llamarse el Acuerdo Ecuador por una nueva educación, no con miras de aquí a 4 años, no, con miras a 25 años para adelante, con el fin de enrumbar lo que suele denominarse una política pública de educación para tener un país que realmente invierte en sus jóvenes, invierte en la educación, invierte en conocimiento, invierte en tecnología, en innovación, y entonces ahí sí tener el material humano, porque además en el Ecuador hay cerebritos, todos los niveles, he sido a varios que están codeándose con premios Nobel de química, de física, en alguna visita que hice a la Universidad de Yachay. Y aquí también me han dicho que en la Universidad Técnica Particular de Loja hay una gran cantidad de PhDs
que no están utilizando todos esos conocimientos porque el Estado no les permite. Porque hay una de Steve Carlon que dice que hay que cuidarse de las lojanas. Dice. No, yo aquí lo que he visto es unas lojanas, además de muy guapas, muy comprometidas, muy inteligentes. Entre las personas que estuvieron en este conversatorio, hubieron, hubo, hubo varias mujeres, hubo varias mujeres que hicieron preguntas muy interesantes. Una de ellas sobre cómo pretendemos realmente cumplir las políticas de protección de las mujeres y evitar que sigan practicando los homicidios. Ese es un tema muy grave. Un país que ha visto en los últimos años cómo se multiplican los femicidios, ¿no? Y a vista y paciencia de una política gubernamental que hasta ha sido cómplice de este incremento de este tipo de crímenes. Entonces, ese sí es un compromiso, más todavía con una presidenta, ¿no? Mujer, que se pondrá al frente de este tema que es insoportable en el Ecuador. Aquí hay otra persona de Sofía B1925. ¿Qué medidas proponen para reactivar la economía? Hoy en una noticia se veía que la inversión extranjera en el tercer trimestre cayó en 50%. ¿Qué hacer con ello? Mira, no sé si has visto el dato de inversión extranjera. El último que yo vi, de repente por ahí me corrigen si ha cambiado, era de 124 millones de dólares en el último año en Ecuador. 124. No sé si luego subió, incluso me parece haber visto a 145. 145 millones. No he visto este dato de que ha caído en un 50%, pero es prácticamente mínima la inversión extranjera. Pero más importante que eso todavía es la caída de la inversión nacional. En los últimos informes que hace el Banco Central de los últimos trimestres del año pasado, 2024, todos los trimestres cayó la inversión nacional. Eso es extremadamente preocupante. O sea, ni siquiera hemos sido capaces como país, bueno, y ahí no estamos metiendo todos, algunos me dirán, suena a multitud, no, ha sido la política del gobierno de Novoa que no ha podido sostener la inversión nacional. No atraer inversión extranjera, sostener la inversión nacional. Ha caído la inversión y por lo tanto, obviamente, cae el crecimiento, cae el consumo, caen los ingresos, la gente se va masivamente del Ecuador en una migración sin precedentes, casi del nivel de la del feriado bancario del año 99. Unos niveles de migración tremendos, tremendos. Y Daniel te pregunta algo relacionado. ¿Quién? Daniel, Daniel. Ah, ya. Daniel Duc. ¿Cómo se puede desarrollar Ecuador con inversión extranjera o inversión nacional? Básicamente hay que apuntarle a la inversión nacional. Hay que atraer inversión extranjera, sin duda. Pero primero hay que sostener la inversión nacional. A ver, ¿cómo sostienes tú la inversión en general en un país? Un país que está empobrecido, un país que no está prosperando, un país que no está creciendo, ya de suyo no atrae inversión. La inversión va a los países prósperos, a los países dinámicos, a los países que se mueven, a los países donde hay consumo, a los países donde... Acá, primero, tenemos una contracción de la economía como país. Segundo, tenemos una inseguridad brutal, una inseguridad física, una inseguridad jurídica brutal. Mira, ¿cómo será de brutal esto? Y lo voy a poner ahí ejemplos como estos. A Novoa no le gusta el candidato tópico. Ya, le saca mañosamente de la contienda electoral. Ya lo decíamos ayer. No jugando en la cancha, mañosamente le saca de la contienda electoral. Pero no se queda contento con eso. Busca la quinta pata al gato para darle por terminado el contrato para el tema del cable que manejaba la empresa del papá o maneja la empresa del papá de Jan Topic, que es Telconet. O sea, el supuesto defensor de la inversión privada yéndose contra la inversión privada. Completa inseguridad jurídica de la inversión. ¿Cómo podemos atraer inversión ahí? O sea, no solamente tenemos un país que no está prosperando, no está dinámico, sino que además es inseguro físicamente. Muertes, secuestros, asesinatos, extorsiones. Inseguro jurídicamente. ¿Quién va a querer venir a un país donde se te meten en una embajada?
Las empresas, piensa tú en una empresa austríaca, danesa, alemana. ¿Qué van a decir? Si en ese país se meten en las embajadas, peor todavía nos van a respetar a nosotros ningún acuerdo. Entonces, también se atrae dando seguridad, no solamente jurídica, sino también seguridad física. Segundo tema. Tercer tema, un país que no protege a la fuerza laboral, que tiene un sistema de seguridad social que no está funcionando, un sistema de salud pública devastado, un sistema de educación tecnológica inexistente, no cuida su fuerza laboral, es difícil que se vuelva atractivo. Y cuarto, un país que ha destruido la enorme capacidad de conectividad que teníamos. Con carreteras, hemos oído aquí, las carreteras en Loja están destruidas, las que habían. Ahora hay nuevos proyectos que ya me voy a referir en un rato, pero las que habían están destruidas. Entonces, un país que ha destruido también sus sistemas de conectividad, que hay mucha corrupción en las aduanas, que hay mucha corrupción en muchos sectores del sector público que tienen interlocución directa con la inversión privada, es muy difícil que se vuelva atractivo. ¿Qué hay que hacer? Corregir todo lo que he señalado. Pues, ¿es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo. Oye, ¿alguna vez se te pasó preguntaba qué comiste? No. Todavía no como, gente. Chat, no como aún. Eso es una desgracia. Llegué desde, desde Quito, la última vez que comí fue en el desayuno, ¿no? Y como hemos tenido un día tan agitado, aún no he tenido la posibilidad de probar las delicias que tiene esta ciudad. Espero mañana poderlo hacer. Quería leer aquí, a ver cuál. Ah, no, no, ¿sabes qué me han dicho que hay aquí carne de caballo? Ah, no sé, no sé, pues puede que sea así, ¿no? La cecina, no sé si sea de caballo, pero la he probado en otras ocasiones y es muy, muy, muy buena. Espero mañana poderla comer nuevamente. Bueno, sigamos con el relato este del conversatorio amplio. Hubo preguntas duras, interesantes. Esta de la educación me gustó. Me gusta, me entusiasma mucho este acuerdo Ecuador con una educación hacia el futuro, con muchos años. Miren, en el año 1964, Corea del Sur tenía un PIB del tamaño o más chico que el PIB del Ecuador en ese año, 64. Hoy día, Corea del Sur está entre los primeros países del mundo, ¿no? En muchos ámbitos, en crecimiento, en competitividad, en PIB por habitante, en educación. ¿Qué hizo Corea del Sur? Le apostó a la educación. 40 años primero, ahora ya claro, con respecto al 64 son 60 años, ¿no? Invirtiendo a la educación, invirtiendo en innovación, invirtiendo en tecnología, en ciencia dura, en ciencia aplicada, y hoy día tenemos una Corea del Sur que se codea con los grandes países industrializados o en este momento ya en la nueva ola de la economía del conocimiento. Entonces, me gusta mucho esta idea de un acuerdo Ecuador por la educación con miras largas a 25 años. Carlijo, Carlilo Fan. ¿Creen que Novoa pueda fraguar fraude electoral? ¿Cómo actuar frente a esta posibilidad? Como les dije ayer, yo sí creo. Novoa es capaz de todo. Ya no voy a repetir lo que dije ayer, fue un poquito grosero, pero Novoa es capaz de todo, no le da lo mismo todo, se cree capaz de nombrar a una presidenta, vicepresidenta a dedo, presidenta, porque es la vicepresidenta a dedo que nombró, que debería quedarse encargada de la presidencia. A la vicepresidenta electa por los ecuatorianos le trata como si fuera una funcionaria de tercera categoría, saca los contendores de la contienda electoral utilizando los instrumentos ilegítimamente del sistema electoral, persigue al alcalde de Guayaquil porque no le cae bien o porque le está haciendo sombra, se enfrenta con la madre de su hija con más de 17 juicios, es decir, es un personaje totalmente disfuncional, ¿no? Disfuncional para lo que son las formas de convivir racionalmente, decentemente en un país como quisiéramos que sea el Ecuador. Entonces, claro, sí tenemos alerta de fraude electoral, ¿no? Y claro, esperamos realmente que los veedores internacionales, primero,
Esperamos que los consejeros del Consejo Nacional Electoral cumplan con su función. Hoy día he visto que varios partidos políticos, no solo la Revolución Ciudadana, varios partidos políticos ya han levantado la voz sobre un hecho que es un grito nacional. Noboa tiene la obligación de pedir licencia, encargar la presidencia a la vicepresidenta electa y entonces ser candidato. Ya veo que algunos partidos ya exigen eso y veo que algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral le están demandando, exigiendo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que tome cartas en el asunto, que no se haga de la vista gorda, que no se haga la loca, que tome cartas en el asunto porque Noboa tenía que pedir licencia. Esperemos que así lo haga y nos dé cierta seguridad de que van a ser juego limpio las elecciones de este año 2025. Daniel Duc, ¿cómo repatriar todo ese dinero que sacan los ricos y bancos a los paraísos fiscales? La forma de repatriar es haciendo lo contrario de lo que se han hecho como políticas en estos últimos gobiernos, sobre todo en el gobierno de Guillermo Lazo. En ese gobierno se pasó una ley, ¿no? Que prácticamente limpió la cara de toda la plata que ha salido fuera del Ecuador hacia paraísos fiscales y hacia afuera, ¿no? Y les puso una tasa pequeña, ¿no? Como una tasa impositiva que, si no me recuerdo mal, en este momento iba entre el 1.5 y creo que el rango mayor era del 5% o del 3%, una tasa pequeñita para limpiarse la cara sin averiguar de dónde han sido, cómo han salido, de dónde provienen esos capitales. Ahora, hay muchos capitales que se han ido fuera del Ecuador que son limpios, ¿no? Pero se van fuera del Ecuador porque aquí no encuentran atractividad para invertirlos. ¿Cómo hacer que regresen? Haciendo del Ecuador un país atractivo para la inversión, primero de los nacionales, primero de los nuestros, luego de los extranjeros, ¿no? Un país que otra vez atraiga, ¿cómo? Volviendo a tener inversión pública que haga el crecimiento de la economía un proceso permanente, ¿no? Protegiendo a la mano de obra local, a la fuerza laboral, al talento ecuatoriano, teniendo políticas de seguridad que le den confianza a la gente para venir. Esa es la manera de atraer a los capitales que salen y que han salido permanentemente. Ahí tiene una pregunta, Ani Puerco, sobre las vicepresidentas que se han designado. Todas esas personas que han designado de vicepresidentas en los últimos meses van a cobrar sueldo vitalicio de vicepresidenta como lo hace Rosalía Arteaga, que imagínate, mira, aquí yo no soy abogado, ustedes lo saben, soy economista, pero he visto algunos mensajes de X de abogados que están diciendo lo siguiente, y eso vale decirle tanto a la vicepresidenta Cintia Gelibert como a cualquier otra que se le ocurra nombrar a Novoa en estos días u horas, quién sabe, dependiendo del ánimo con el que esté. A todos hay que decirle que cuando hay arrogación de funciones y empiezan a haber asignaciones de recursos en puestos que no les corresponde, como el no ser vicepresidenta de la República porque no ha sido electa, como lo es la señora Abad, puede caer en peculado. Y el uso de recursos públicos de esa manera, peculado, no prescribe nunca. O sea, los 30 segundos de fama que va a tener la señora se le van a convertir en una vida entera de desgracia porque se va a rogar una función para la cual Novoa no está investido constitucionalmente para hacerlo. Cuidado, cuidado, usted le hace el juego a Novoa, señora Gilibert, y se amarga la vida. Cuidado. Les termino de contar la reunión entonces con este amplio grupo, jóvenes, mujeres, sobre todo con una gran participación, el tema del acuerdo por la educación que salió ahí a la luz. Y otro tema fundamental que ahí salió es el tema de la producción agrícola, el tema de la soberanía o de la seguridad alimentaria, de la producción, porque el exalcalde Jorge Reyes, estuvo ahí presente, le agradezco por cierto a Jorge por haber estado ahí, habló de que en Loja, pudiendo ser autosuficientes en la producción de alimentos, no lo son. Entonces el tema alimentario, el tema producción de alimentos, es un tema aquí en Loja y en el resto del país, ya lo vamos a decir. Aquí Nicole Guerrero podría explicarnos en términos más simples la situación de la actual vicepresidenta y cómo Novoa se está pasando por donde no le da la gana a las leyes. Ya, a ver, ¿qué sucede? De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional y nuestro ordenamiento legal,
quien le define la función al vicepresidente es el presidente de la República. Noboa, porque no le quiere a su vicepresidenta, porque le cae mal, porque en algún momento le criticó, o quién sabe por qué, porque él es así con las mujeres, ¿no? Es bien violento, bien perseguidor de las mujeres. Ahí tiene un issue este señor. Psicológicamente ahí habrá que preguntarles más bien si en el chat hay algún psiquiatra, algún psicólogo que nos ayude a desentrañar qué es lo que tiene este hombre en la cabeza, pero es muy perseguidor, muy violento con las mujeres. ¿Qué es lo que sucedió? Le dio funciones a la actual vicepresidenta Verónica Abad como embajadora en Israel, con una misión que no ha podido ni las grandes potencias, que es acabar con la guerra en el Medio Oriente, y evaluarle a Verónica Abad por si pudo o no acabar con la guerra en el Medio Oriente. O sea, es una burla nacional, pero la ley le permite darle ese tipo de funciones y Verónica Abad se fue a Israel. Luego, ante el clamor nacional de que estaba en un país en guerra, de que eso era incluso inhumano, le trasladó de Israel a Turquía. Eso le permite la ley. ¿Qué no le permite la ley? Lo que no le permite la ley es mantenerle en Turquía cuando Noboa va a ser candidato a la presidencia. Eso no le permite la ley. La ley le obliga a Noboa a que si él va a ser candidato, tiene que entregarle el encargo de la presidencia a su vicepresidenta. ¿Y quién es su vicepresidenta? Verónica Abad, electa en fórmula de binomio de Daniel Noboa y Verónica Abad. Como él ve que se ha portado pésimo con Verónica Abad y cualquier ser humano está ahí con resentimiento, digo yo, ¿no? Debe tener temor de que una vez que Verónica Abad se haga cargo de la presidencia, va a empezar a buscarle cositas que seguramente las encuentra, porque es fácil encontrarle a Noboa eso, y entonces ella va a tomar acción legal. Entonces, frente al miedo de que Verónica Abad pueda hacer algo, él se está pasando las leyes del Ecuador, como se dice, por el forro, ¿no? Y no le está entregando el encargo de la presidencia a su legítima vicepresidenta, que es Verónica Abad. Las, incluso varios abogados, jueces ya le han dado la razón en algunas cosas a Verónica Abad, pero Noboa no hace caso. Y ahora nombra a una vicepresidenta que no puede nombrar a una vicepresidenta. Ese es un cargo de elección popular que es Cintia Gelibert, ¿no? Ya digo, pasándose por el foro las leyes y la constitución y no entregando la presidencia a su legítima vicepresidenta, que es Verónica Abad. Ese es más o menos el cuento en resumidas palabras respecto a lo que me pides. Sismo de 3.2. Bueno, un sismo normalmente de 3.2, dependiendo cuán cerca de la superficie es. No sé si tenemos el dato en Quinindé, sismo de 3.2. Chat, es cerca. Si tienen datos del sismo en Quinindé, no sé si hay alguien de Quinindé que esté aquí que nos pueda contar cómo está la cosa por allá, que es un sismo de 3.5 grados a 75 kilómetros de la superficie. Eso es muy cerca de la superficie. No sé cómo habrá estado. Quizás fue un temblor fuerte, ¿no? No más que eso, espero. Espero para la gente de Quinindé y la zona de Esmeraldas que todo esté bien. Bueno, ese era hablando de Verónica Abad y de Noboa y de Cintia Gelibert, el problema en el que estamos. Chris Guerre nos dice de 3.2 del sismo. No sé si estás por ahí. En Santo Domingo, que son vecinos, dicen que no se sintió. Entonces, quizás fue un temblor fuerte, no más de eso. Bueno, una vez que les iba a contar el tema de la seguridad alimentaria. Una pregunta muy importante es qué vamos a hacer sobre el tema agrícola. Hay toda una línea de planteamiento de política agrícola, ¿no? En la cual se centre, hay bastantes acápitos, digamos, pero hay que se centre en el apoyo a la producción de alimentos inocuos, que quiere decir listos para consumir de manera de buena calidad, con sanidad en todo el proceso, ¿no? Producción de alimentos, apoyo a la producción agroindustrial, porque no solamente son los alimentos, sino que ya el procesamiento agrícola, que nos genera, por un lado, seguridad alimentaria en el agro y en las urbes, en las grandes urbes sobre todo, Quito, Guayaquil y otras, ¿no? Y
La otra gran línea es el apoyo al sector agrícola que produce divisas, que genera productos para exportación, que genera productos para que se sostenga nuestro sistema monetario actualmente. Ahora, en lo concreto, aquí en la provincia de Loja, hay una gran potencialidad de producción agrícola, tanto alimentaria, ¿no? Como una producción agrícola, incluso de lo que podríamos decir consumo gourmet. Pregunta para el chat. ¿Saben ustedes cuántas tazas doradas tiene la provincia de Loja por la producción de café? De un café gourmet. Si alguien tiene el dato, ahí que nos lo cuente, porque aquí me han contado a su vez que hay varias empresas que han recibido ese premio internacional de la Taza Dorada. Les voy a mencionar uno. Hay en Zapotillo la productora María del Pilar Burneo de la finca La Noria, ¿no? Que tiene una taza dorada, pero me dicen que hay otras dos. Si alguien en el chat tiene el dato, nos lo pasan y aquí lo decimos. Entonces, el tema agrícola, agroalimentario, agroindustrial y producción para la exportación es clave de un proceso de recuperación económica, de un proceso de recuperación del empleo, de un proceso de recuperación de la capacidad de desarrollo que tiene el Ecuador, ¿no? Y a su vez de sostenimiento de los ingresos de las personas que podrán contar con alimentos de buena calidad producidos por nuestros productores nacionales en su gran mayoría. ¿Qué implica eso? También implica una fuerte inversión en el agro. ¿No? Las carreteras secundarias, las carreteras primarias, las carreteras terciarias, los canales de riego, los sistemas de acopio de alimentos, los mercados locales, la capacitación técnica para los productores agrícolas, el crédito agrícola. Y ahí hay todo un tema sobre los problemas crediticios que están teniendo algunos productores, que eso es un tema particular que también habrá que tratarlo. Te preguntaba más de arriba, ¿cuáles serían los puntos claves de una reforma tributaria progresista en Ecuador? ¿La RC5 está dispuesto a avanzar en esa dirección? Bueno, una reforma tributaria tiene que basarse en un principio básico en tributación, que es quien más tiene, más paga. No le puedes cargar con impuestos al que menos gana. Los países que tienen políticas tributarias sostenibles son los países que han optado por este tipo de principio. El que más tiene, más paga. Entonces, cuando tú subes del IVA del 12 al 15%, le estás grabando por igual en el consumo a una persona que gana tanto $100 o $500 como una persona que gana $10,000. Porque el impuesto al IVA es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir? Que el que menos gana, más paga. Una reforma tributaria, en el caso de haberla, tiene que ser una reforma progresiva, una reforma donde el que más gana, más pague. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado en temas tributarios? Hemos planteado volver al menos al IVA del 12%. Se lo puede hacer por la ley nos permitiría volver solo al 13%, pero con apoyo de la Asamblea, si hay un buen bloque que le duela al país, podríamos volver al 12%. ¿Y qué ganamos? Uno, que la gente pueda tener más capacidad de consumo y que el Estado pueda recuperar más dinero. Porque si hay más consumo, tú vas a poder recuperar más dinero a pesar de que la tasa del impuesto al consumo, que es el IVA, sea menor. En cambio, si hay menos consumo, tú puedes subir incluso la tasa, pero recaudas menos porque hay menos consumo, hay menos ventas, que es de lo que se han quejado incluso las cámaras de comercio, sobre todo las ciudades grandes de Quito y Guayaquil. La última pregunta que te hacía hasta luego. Jin Sam B. Estimado, ¿qué les puede contestar a las acusaciones que siguen haciendo sobre los supuestos contratos con el Estado? Hoy apareció Guarderas a acusar. Ay, no quería hablar de esto, pero me das tribuna para poder explayar. A ver, mira, en una rueda de prensa que hice el 20 de diciembre, me parece, o 19, me ayudan a confirmar, creo que fue el 20, fui absolutamente prolijo en demostrar quiénes eran los accionistas de la empresa que tiene contratos con Petroecuador, quiénes son los accionistas de mi empresa, que es una empresa familiar, cuál es la relación mía con Petroecuador, que es ninguna, no tengo ningún contrato ni con Petroecuador ni con ninguna empresa del Estado, ningún contrato, cero.
soy proveedor de servicios de una empresa privada que tiene sus contratos con distintos clientes, no, no tengo ninguna. Guarderas, déjame que me guarde los calificativos que quisiera darle en este chat, digamos, el señor Guarderas, en este chat, sale a decir calumnias como le caracteriza, porque es un tipo que probablemente está motivado por una serie de traumas de un orden, eh, no sé, bastante oscuro, ¿no? Entonces, es un tipo que le gusta salir a denostar, a calumniar, a enfrentar, como además supuesto adláter de la anticorrupción, cuando se queda calladito frente a hechos flagrantes de corrupción de sus amigos, ¿no? Pero cuando no le caemos bien los del otro lado de la política, sale a calumniarte. Entonces, hoy día salió con esta calumnia y dice, y en este caso, dice, y en este caso, se han robado con un notario. Y claro, a la gente le deja ahí el sabor amargo. Yo les digo, todos los documentos están públicos. ¿Quiénes son los accionistas de la una empresa? Y me van a encontrar a mí, a mi esposa, básicamente es una empresa familiar. En la otra empresa van a encontrar a sus accionistas. Yo no les digo por respeto a mis clientes, son ellos los que tienen sus contratos públicos y privados con el Estado. Pero nosotros, yo personalmente, mi esposa, mi empresa, ningún contrato con el Estado. Cero. Eso te lo puedo decir viéndote a la cara con absoluta claridad, no tengo nada que ocultar, y Guarderas, como es un desadaptado social, que simplemente sale a decir cualquier cosa. Yo le dije hoy temprano no me gustó, le dije perro de presa. ¿Saben qué es un perro de presa? El que va detrás de la presa, así como un hambriento de morder, ¿no? A ver si por ahí, no sé, el amo le acaricia, ¿no? Ay, perrito, te has portado bien. Sin ningún sustento, ¿no? Sin ningún sustento sale a decir esto. Y claro, yo ya tengo, pues, con semejantes personajes, yo tengo a mi abogado viendo hasta dónde se ha sobrepasado este señor, porque habrá cosas que, mira, cuando uno se mete en la política, y eso también vale la pena decirles, es como en el fútbol, ¿no? Sales a la cancha política y te van a patear en las canillas, te van a patear. Y hay patadas que tú puedes aguantar porque, bueno, es parte de los gajes del oficio, digamos. Pero hay otras que ya son codazos en la nariz y que el árbitro se hace loco y no ve. Entonces, en este caso, al abogado sí le he dicho, hazme el favor de ver si se extralimite el hombre y qué podemos hacer. Porque tampoco, yo no soy de los que deja pasar las cosas así, suavito que diga nomás. Se va a encontrar con la piedra de su zapato. Guarderas, te vas a encontrar con quien no crees. No te voy a permitir que me calumnies. No tengo contratos con el Estado. E incluso Daniel te pone un dibujito. Entonces le das muchas. Ya, Daniel Duc dice, el perro Guardera anda en gira de medios de ADN acusando de que tu candidatura es ilegal. Claro, ya les digo, o sea, yo creo que este hombre es como es que me da hasta pena compararme con mi perro. Yo tengo dos perros. Ayer les conté de mi perro, ¿no? Del Wilito. El uno es del Wilito, que es un Shih Tzu bien bonito, tierno, y el otro es del Brunito, que es el papá del Wilito, que es un perro Hong, lindo también. Entonces, no quiero compararle con mis perros, porque mis perros son hermosos, son lindos, o sea, les gusta que les acaricien. Este fulano es un tipo, no sé, que le gusta que le acaricie el amo. Yo sé cuál es el amo. Y ay, guácala que me acaricie ese amo, ¿no? Pero este le gusta. Entonces sale con este tipo de cuestiones a calumniar, esperando que el amo le diga, bien, guarderas, te has portado como un buen, ¿qué le ponemos? Pues no quiero a ningún animal denostarle. Bicho, a un bicho, ¿no? Ahí, pero al bicho no se le acaricia, pero bueno, ahí entre bichos se acaricia. Entonces sale así este hombre a denostar, a calumniar, pero ya digo, si se pasó de castaño oscuro, mi abogado le va a ver y si haya ido ahí con sus calumnias, ahí te vas a encontrar con la piedra de tu zapato guarderas. Cuidado, Ahí no te Sofía pases. hizo una pregunta más o menos. A ver, Sofía. Ah, de Sofía 1925. Una pregunta más o menos. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, me gusta el fútbol. Soy hincha de la liga. No soy de la barra brava de la liga, pero me gusta el fútbol. Y celebro cuando gana mi liguita. Y ahora soy futbolista de ver, no de jugar. Antes, cuando era más muchacho, he jugado el fútbol. Ahora no. Veamos. Más abajo te pone. Tienes más preguntas. A ver. Jim Zambe, gracias por tu respuesta, estimado. Venceremos, sí, venceremos. El Ver Posem, el redondel del Indio Colorado, repleto de esos cartones, enloquecen el ambiente en el
del Guasón. Esa está buena. Tú lo has dicho. Yo el otro día, de hecho, lo comparé con el Joker, pero mira, el Joker de la película es un actorazo. El Joker de la película, la última no me gustó, pero la anterior, ¿no? El Joker que salió en el 2019, esa me encantó. Qué actorazo. ¿Cómo es que se llama el actor? Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix. Qué actorazo. Y representa al malo. Pero además, ¿se acuerdan ustedes cómo era ese malo? Era un malo traumatizado, un malo que acarreaba un montón de problemas psicológicos y psiquiátricos desde joven y se convierte en el pésimo. Ese no era malo, ese era pésimo. Y efectivamente, este personaje del que estamos hablando tiene sus rasgos. Es malo, malo, ¿no? Entonces, claro, a mí alguna gente me dijo, no me gustó que le digas payaso al payaso de Carondelet, no me gustó porque los payasos son una profesión digna. Y sí, yo me disculpo realmente, me disculpo con los payasos, de verdad. No quise ofenderles a ustedes. Yo me estaba refiriendo a que es un fulano fanfarrón, ¿no? Que cuando tiene que salir a dar la cara no la da. Y eso es en política, hay que salir a dar la cara. Mira, cuando te dicen cosas como esta que me están diciendo a mí, hay que salir a dar la cara y hay que explicar. Porque ya digo, cuando sales a jugar fútbol te patean y hay que explicar a veces que está mal la patada que te están dando, pero hay que salir a dar. A ver, aquí tenemos a Jimmy Gen 2008, economista Diego, ¿por qué la izquierda ecuatoriana no tiene un think tank? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sí, no hay un tanque de pensamiento en la izquierda, pero tampoco lo hay en la derecha y tampoco lo hay en el centro izquierda. Y eso es un tema que nos debería preocupar independientemente de en qué lado de la ideología nos ponemos. Desde mi lado, desde el lado de la izquierda, yo sí tengo ahí tengo ¿qué les puedo decir? Una asignatura pendiente. Hay grandes cerebros en la izquierda ecuatoriana por separado. Hay intelectuales de fuste que se ubican en el sector de la izquierda, en el Ecuador, pero que actúan por separado. No tenemos un tanque de pensamiento que adecue las ideas progresistas, democráticas, nacionalistas, populares de izquierda al siglo XXI. Creo que ahí hay un déficit y es una gran oportunidad para que desde la academia, desde los partidos políticos, desde la acción cívica, de la defensa de los derechos, etcétera, se pueda generar un tanque de pensamiento, de ideas, de propuestas, de lineamientos que nos decimos de izquierda, ¿no? Yo creo que haya faltado esta acción de coordinación. Muchas veces los ecuatorianos también somos como francotiradores, ¿no? Nos gusta solos brillar, y está muy bien, pues no tengo nada, al revés, excelente que brillen los ecuatorianos, me encanta cuando brillan los ecuatorianos en el extranjero y en el país, pero sería genial poder contar con un tanque de pensamiento colectivo porque realmente esa sinergia de pensamiento contribuye. Ustedes quien me pregunte, probablemente ha leído New Left, ¿no? La nueva izquierda, que son tanques de pensamiento en el extranjero, que los hay, funciona. Y el pensamiento sinérgico colectivo ayuda a mejorar, a desarrollar ideas y nos hace buena falta. Ojalá agarren este guante muchos académicos, intelectuales de la izquierda y puedan configurar tanques de pensamiento de este sector. Bueno, hemos estado ya una hora y se me ha pasado el tiempo. Ayer creo que estuve mal cansado y eso que hoy día hice un recorrido larguísimo, estoy en el sur del país. Bueno, chat, me voy a despedir. Aquí me pone Jimmy Gen 2008, sí lo he leído. Ah, al New Left me imagino, ¿no? Ya, chévere, chévere, Jimmy Gen 2006. Seguiremos hablando sobre esto. Mañana vamos a hacer, ojalá mañana podamos, mañana tengo un desplazamiento a Cuenca. Entonces quizás mañana hacemos un streaming desde Cuenca. ¿Ok? Abrazos a todos, nos vemos mañana. Agradecimientos a todos los que se han conectado. Síganme dando sus ideas, me encanta conversar con ustedes. Un abrazo. Avisen a sus amigos, ¿cierto? Avisen a sus amigos a ver si tenemos más ideas aquí, más polémica. Me encanta la polémica. Tráiganles a discutir aquí. Chao, hasta mañana. Chao, chao, chao.